Bien, vamos a ver algunos otros aspectos relacionados con el amplificador diferencial. Fundamentalmente tenemos un esquema en donde se presenta lo que sería nuestro amplificador diferencial con las dos señales o dos terminales más bien correspondientes a las señales de entrada B1, B2 y dos terminales para la salida, de acuerdo a lo que tenemos en el circuito analizado la clase pasada. En este caso, en este modelo, AB viene a ser la ganancia diferencial, B1 es el voltaje que ingresa a este pin que tiene el signo más asociado. Significa que la señal que ingrese por este pin saldrá en fase con la entrada, ¿no? El B2 vendría a ser la señal de entrada inversora. Esto significa que cualquier voltaje que ingrese por esta patita saldrá desplazado 180 grados. En este caso, la señal de entrada diferencial es la resta de voltaje 1 menos voltaje 2, tal como vemos aquí. Voltaje de entrada diferencial. Siempre será la resta de las dos señales de entrada. Y de igual forma, tenemos también el voltaje de salida que se toma entre los dos terminales de salida de este elemento. Es el resultado de multiplicar la ganancia diferencial por voltaje 1 menos voltaje 2. Es decir, hablamos aquí de un amplificador diferencial que normalmente trabaja con la diferencia de los voltajes en la entrada y también con la diferencia de los voltajes de salida. Puede haber un caso particular en donde el voltaje de salida se tome con respecto a tierra. Entonces, en ese caso, habrá que especificar claramente cómo se está trabajando. Cuando se utiliza la entrada diferencial, este voltaje B y D, que es la resta de voltaje 1 menos voltaje 2, se suele representar de esta manera. Voltaje de entrada diferencial mediante dos fuentes, ubicadas de esta forma, en donde cada una de ellas tiene la mitad del voltaje de entrada. Y luego del punto intermedio entre estas dos fuentes se saca un terminal a tierra. Entonces hacemos una conexión de esta forma. Luego de eso separamos en forma gráfica nada más lo que sería la entrada para el terminal positivo y la entrada para el terminal negativo. Como el terminal de tierra está en este punto intermedio, entonces el voltaje que ingresa al pin positivo va a ser también VI D sobre 2 positivo, tal como vemos aquí. En cambio, el voltaje que está ingresando al pin negativo tiene el polo negativo del VID aplicado a ese terminal, lo dibujamos de esta forma. Entonces, eso para visualizar un arreglo para el caso de que se tenga un voltaje de entrada diferencial aplicado entre sus dos entradas. Una vez que aparece ese voltaje de entrada diferencial aplicado de esta forma, agregamos aquí lo que sería el voltaje de entrada en modo común, V y M. Este voltaje de entrada se entiende que es el mismo para los dos terminales de ingreso del amplificador diferencial. ¿Sí? Entonces, con estos arreglos, se puede proceder a calcular algunos parámetros de este amplificador diferencial. En este caso, se define el voltaje 1, el voltaje de entrada al pin positivo, como la suma de los dos voltajes que habíamos puesto, V y D sobre 2, y voltaje de entrada en modo común. Y el voltaje 2, de igual forma, un voltaje de entrada diferencial, que en este caso es negativo, ya sabemos por qué, menos V y D sobre 2, y más el voltaje de entrada en modo común. Podemos sumar estas dos ecuaciones y nos quedaría que el voltaje 1 más voltaje 2 es igual a 2 veces voltaje de entrada en modo común.
de aquí podemos despejar que el voltaje de entrada en modo común es V1 más V2 dividido para 2. Finalmente, el voltaje de salida que vamos a tener acá va a ser igual al producto de la ganancia diferencial que tiene este amplificador multiplicado por el voltaje de entrada diferencial, más una ganancia en modo común A sub C, que también es propia de este amplificador, multiplicado por el voltaje de entrada en modo común. Fíjense en ustedes que aquí utilizamos dos ganancias. La ganancia diferencial, que se aplica a señales que son diferentes en cada entrada, y la ganancia en modo común, que se aplicaría para cuando se tiene el mismo voltaje ingresando en los dos terminales de entrada. La ganancia diferencial que multiplica V1 menos V2 más la ganancia en modo común A sub C por voltaje de entrada en modo común, que sería V1 más V2 sobre 2. Los casos que se pueden presentar aquí básicamente son dos. Cuando se aplica el voltaje de entrada diferencial, es decir, el V y D entre las dos entradas, y el otro caso cuando existe un mismo voltaje inyectándose a las dos entradas. En términos generales, la idea es de que ese voltaje que ingresa simultáneamente a las dos entradas no se transmita a la salida. Ya habíamos visto eso en la clase pasada, ¿sí? En base a estas consideraciones se define lo que se conoce como la relación de rechazo en modo común, y por definición este parámetro se calcula como 20 veces el logaritmo de la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común. Ambas ganancias deben ponerse aquí en valor absoluto. El resultado de esta operación se expresa en decibeles. Son las unidades para esta relación de rechazo en modo común. Mientras más grande sea este parámetro, mucha mejor calidad tiene su circuito. Bien, en esta parte está simplemente una forma como usted podría obtener la ganancia diferencial para su amplificador. Tengan en cuenta que aquí los dos transistores tienen que ser idénticos, lo que habíamos visto la clase pasada. De igual forma, el circuito tiene que ser simétrico. Eso significa que esta resistencia 1 tiene que ser igual a esta resistencia 2. Entonces, en los colectores ponemos resistencias de idéntico valor, ¿sí? Entonces, esa es una condición indispensable para que nuestro circuito amplificador pueda funcionar adecuadamente. Ahora bien, ustedes pueden fijarse que aquí el voltaje 2 tiene esta fase y el voltaje que ingresa en la otra base al transistor 2 tiene un desfasamiento de 180 grados. Entonces, estas dos señales de entrada tienen amplitudes de 10 milivoltios en cada caso. Eso podemos ver aquí. La señal en azul es el voltaje que ingresa en la base del transistor 1, y la señal que está en amarillo es el voltaje que ingresa en la base del transistor 2. Como ya sabemos, aquí vamos a tener un voltaje de entrada diferencial, que es V1 menos V2. Esa es la señal que ustedes tienen aquí en color morado. Este es el voltaje de entrada diferencial V1 menos V2, cuya amplitud va a ser 20 milivoltios, ¿sí? En la parte de arriba, la señal que ven ustedes aquí en verde, en cambio, es la señal de salida. Voltaje de salida 1 menos voltaje de salida 2.
Si es que hacemos un método gráfico simplemente para sacar la ganancia diferencial, nos quedaría que es el cociente entre el voltaje de salida diferencial, que podemos ver aquí tiene una amplitud de 4.89 voltios, sobre el voltaje de entrada diferencial, que serían los 20 milivoltios pico. Haciendo este cálculo, tendríamos que el amplificador presenta una ganancia diferencial de 244.5. Esta ganancia diferencial está en valor absoluto, ¿no? En cuanto se refiere a la polarización de este circuito, se utilizan dos fuentes, normalmente son simétricas, es decir, aquí arriba podríamos poner unos 15 voltios, por ejemplo, y abajo menos 15 voltios. La conexión de la parte eléctrica para estas fuentes iría de esta forma. Para VCC, en la parte de arriba, una fuente con la placa positiva hacia arriba, y esta fuente va en serie con esta otra. El punto medio es el referencial de tierra para todo el circuito. Entonces, aquí no hay ningún problema que conectemos estas dos baterías de esta manera con el punto central derivando a la conexión de tierra. Entonces, de esta manera se puede sacar la ganancia diferencial que tiene nuestro circuito. Ahora, esta ganancia diferencial también se puede calcular matemáticamente. Eso vamos a ver en un momento. Bien, para sacar en cambio lo que sería la ganancia en modo común y la relación de rechazo en modo común, lo que se hace es hacer un pequeño cambio aquí en el circuito. De lo que vimos en la clase anterior, si es que todo el circuito es perfectamente simétrico y los dos transistores son iguales, al poner la misma señal de entrada en las dos bases, la salida es cero, ¿sí? Es decir, no tendríamos ninguna señal de salida aquí. Sin embargo, para ilustrar cómo se podría medir esta ganancia en modo común, se hizo el siguiente cambio. En esta parte tenemos 100 kiloohmios, resistencia de colector 1, y la resistencia en el colector 2 vale 95 kiloohmios. Con esto se consigue un pequeño desbalance en la señal de salida. Luego aplicamos a las dos bases un voltaje de amplitud, 1 voltio, por ejemplo, es lo que estamos viendo aquí con la señal en color verde. Esa sería la entrada en modo común. Se aplica simultáneamente a las dos bases. Y luego se observa el voltaje de salida 1 y el voltaje de salida 2. Entonces, aquí tenemos que la una señal tiene una amplitud de 349.9 milivoltios pico, y la otra, aunque no se ve el color azul que tenía esta, tiene acá una amplitud de 308.9 milivoltios. Y entonces, al momento que tenemos esto, se puede trabajar con la formulita de la ganancia en modo común, que sería voltaje de salida diferencial sobre voltaje de entrada en modo común. Aplicamos esa formulita y obtenemos que la ganancia en modo común sería, para este circuito, de 0.0205. Esta ganancia en modo común, que es pequeña realmente, se debe a que la resistencia 2 en el colector del segundo transistor no es igual a la resistencia de 100K que tenemos en el colector del primer transistor. Cuando trabajamos con circuitos reales, si es que estas dos resistencias son iguales, prácticamente esta ganancia en modo común nos daría un valor igual a 0. Entonces, en base a esto podríamos obtener la relación de rechazo en modo común, que sería 20 veces el logaritmo de la ganancia diferencial 244.5 sobre la ganancia en modo común 0.0205. Eso nos da 81.5 decibeles. Como les decía antes, mientras más grande sea esta relación, mucha mejor calidad tiene su circuito amplificador.
Bien, aquí se puede hacer el análisis en continua para la estructura diferencial. Nosotros ya hicimos ese trabajo la clase pasada, ¿sí? Habíamos encontrado una corriente que bajaba por esta resistencia, en ese caso era un transistor, lo que teníamos puesto aquí era una fuente de corriente, y decíamos que esta corriente se divide en dos partes iguales. La primera por el emisor 1 y la otra por el emisor 2. Cuando se hacen pruebas con estos circuitos, realmente, aunque las resistencias y los transistores sean del mismo código, sean lo más parecidos posible, sean idénticos, entre comillas, va a existir siempre una pequeña desviación en lo que sería la corriente de polarización de entrada. Idealmente debería ser que la corriente de base 1 sea igual a la corriente de base 2, pero aunque son muy parecidas, no van a ser exactamente las mismas. Entonces, allí se habla de una corriente de entrada offset. Esta corriente de entrada offset es la que vemos aquí abajo, que es IB1 menos IB2. Cuando se trata de implementar estos circuitos, hay que hacer una pequeña red de compensación para corregir esta pequeña desviación que puede presentarse en los circuitos prácticos. Bueno, aquí está un circuito equivalente que nos sirve para Profe, sacar lo que disculpe. sería... Sí, dígame. Eh, un compañero está intentando ingresar a la sesión, Eduardo. ¿Y por qué no ingresa? No sé, dice que no puede entrar. El señor Delgado siempre tiene problemas para ingresar. Déjeme ver si es que depende de mí. Voy a salir un ratito de aquí, ¿ah? Ya, profe, gracias. Bueno, en este momento no tengo ningún pedido para ingresar de parte del señor Delgado. Debería volver a conectarse en ese caso. Si le pueden transmitir la noticia que se desconecte y vuelva a conectarse. Ya le aviso. Ya, gracias. Bien, entonces les decía para sacar la ganancia diferencial. Matemáticamente, al igual que la ganancia en modo común, este circuito se puede trabajar tal como vemos aquí y obtener una fórmula para lo que sería el voltaje de salida diferencial sobre el voltaje de entrada diferencial y el voltaje de salida diferencial sobre el voltaje en modo común. A veces se acostumbra a dividir este circuito de la siguiente manera. Se le parte aquí prácticamente en la mitad y se le deja para el transistor 1 resistencia de colector 1, el transistor 1 con su propia alimentación de base. Y esta resistencia de aquí se le aplica un valor al doble prácticamente. Esto es para compensar el hecho de que en el circuito original la corriente que estaría bajando por la resistencia de emisor se divide en dos partes, mitad para cada uno de los emisores. Entonces, si voy a sacar un equivalente individual para los dos transistores, evidentemente que debo hacer esa corrección. Por lo tanto, esta resistencia de aquí pasa a formar parte de circuitos individuales, pero con el doble de valor, ¿sí? Entonces, podemos hacer esto de acá. Y en función de estos circuitos ya se puede sacar todo lo que se necesita. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de salida 2 menos el voltaje de salida 1. O si usted quiere, voltaje salida 1 menos voltaje de salida 2. A la larga nos va a dar prácticamente lo mismo, ¿no? En términos de valores absolutos. Si es que tenemos que encontrar entonces lo que sería la ganancia en un circuito individual como este, ya es bastante fácil, ¿no es cierto? Ya podríamos decir a qué es igual la ganancia de voltaje
en el caso de esta rama de aquí, por ejemplo. La señal de entrada está en la base, la salida estaría en el colector. La ganancia de voltaje sería menos RC1 sobre resistencia de juntura más 2 veces RE2. Igual para el transistor de acá. Bueno, como trabajamos aquí con la diferencia de los voltajes, tanto a la entrada como a la salida, la ganancia que nos quedaría en voltaje va a ser igual a menos beta veces RC sobre el HIE. ¿Qué cosa es de este HIE? Este HIE realmente es la impedancia de entrada en emisor común para un transistor. Y no es nada nuevo. Imagínense que usted tiene aquí el punto de base. ¿Qué es lo que estaríamos viendo desde la base hacia adentro del transistor? Pongámonos acá, esta es la base. ¿Qué es lo que vemos de aquí hacia la derecha? Beta más un veces la resistencia de este emisor, ¿no es cierto? La resistencia de juntura, más esta otra de acá. Entonces, si solamente consideramos el parámetro propio del transistor, que sería la resistencia de la juntura, este beta veces o beta más un veces, esa resistencia de juntura, viene a ser lo que está puesto aquí como el HIE, este parámetro híbrido, que así se le denomina para el transistor bipolar. Entonces, recuerde, este HIE que tiene usted aquí es simplemente beta más un veces la resistencia de la juntura. ¿Sí? Luego tenemos desde el emisor hasta tierra la resistencia 2RE y en el lado del colector la resistencia de colector y la corriente que estaría bajando por ese colector, representada a través de esta fuente cuyo valor es beta veces la corriente de base. Entonces, aquí fácilmente nos podemos dar cuenta que este voltaje de salida sería beta veces I de base por RC, negativo. Ya sabemos por qué es negativo ese voltaje, ¿no es cierto? Eso tendríamos que poner aquí. Sobre el voltaje que está entrando acá. El voltaje que está entrando aquí es la corriente de base que multiplica al HIE más 2 veces esta RE de aquí, ¿sí? Entonces, haciendo las simplificaciones de las corrientes, nos queda esta formulita así, o más fácilmente, RC sobre RE. Entonces, eso es lo que le decía hace un momento. En este circuito de aquí, si usted quiere sacar el voltaje de salida, lo que tenemos en el colector, la ganancia sería menos RC sobre resistencia de juntura más 2 veces RE. ¿Sí? Así nos quedaría. Ahora, como en el otro transistor pasa exactamente lo mismo y estamos trabajando con salidas diferenciales, la ganancia en este caso sería RC sobre RE en valor absoluto, ¿no? Entonces, de esta forma tendríamos el A sub C, la ganancia en modo común. Vamos a ver estas partes de aquí, todas estas ganancias y estos procedimientos se utilizaban hace tiempo atrás porque había la posibilidad de hacer estos amplificadores de forma práctica. Resulta que con el paso del tiempo se implementaron nuevos circuitos como el amplificador operacional en donde ya nada de este tipo de cálculos realmente es útil, ¿sí? Entonces simplemente les estoy dando esto de aquí como una referencia para que ustedes vean cómo se trabaja con este tipo de estructuras. Sin embargo, esto de aquí para el curso que ustedes están siguiendo no tiene mucha relevancia más que practicar con lo que sería cálculos de ganancias en transistores bipolares, ¿sí? Realmente ya no se emplea como sí se lo hacía hace años, armar estos circuitos diferenciales con elementos discretos. Inclusive, en la actualidad existen los denominados amplificadores de instrumentación, que utilizan internamente ya estas estructuras, pero vienen ya en forma de chips, de circuitos integrados. Entonces allí ya no hace falta trabajar con ninguno de estos cálculos,
sino que simplemente se utilizan las características técnicas de los fabricantes para todo lo que es polarización, ganancias, manejo de compensaciones, etc. Entonces, esto simplemente queda como una nota un poquito aparte, si usted quiere, para que tengan una idea de cómo se trabaja discretamente con estos componentes. De igual forma, aquí estaría la ganancia diferencial, expresada a través de esta formulita, beta veces RC sobre HIE. Como el HIE es beta veces la resistencia de la juntura, esta ganancia quedaría RC sobre RE minúscula. Y la relación de rechazo en modo común, ganancia diferencial sobre ganancia en modo común, 20 veces logaritmo de RE sobre la resistencia de juntura. Bien, esto simplemente como una nota un poco aparte en este curso, pero ustedes tienen en caso de que necesiten aquí el procedimiento para calcular estas ganancias. Aquí está el circuito que vimos antes con la fuente de corriente en los emisores. Ya sabemos cómo se calculan corrientes y voltajes de polarización en estructuras de este tipo. Y me parece que con esto es suficiente, ya que no vamos a utilizar, como les digo, en forma discreta estas estructuras. Más bien, nos vamos a pasar ahora ya a lo que sí es útil, mucho más útil que esto, que es el estudio de los amplificadores operacionales. Entonces, veamos esto que es más interesante. Estos circuitos de amplificadores denominados operacionales son circuitos integrados que tienen varias etapas internamente estructuradas en base a configuraciones diferenciales con transistores bipolares, también puede ser con JFETs, y que básicamente tienen etapas de entrada de tipo diferencial, etapas amplificadoras de señal y las etapas de salida. Estos amplificadores operacionales normalmente requieren dos fuentes de polarización, una de más VCC y otra de menos VCC. Estos amplificadores, dependiendo del tipo que usted utilice, del código que usted maneje, pueden aceptar voltajes de polarización que pueden ser, por ejemplo, más o menos 15 voltios, más o menos 18 voltios, más o menos 22 voltios. En todo caso, para saber cuál es el voltaje más adecuado, usted tiene que remitirse al manual del fabricante para saber si es que puede aplicar voltajes de 20, de 22 voltios, por ejemplo. Generalmente, estos amplificadores pueden necesitar voltajes mínimos de más o menos 10. Regularmente o de forma típica se puede utilizar fuentes de más y menos 12 voltios para su polarización. Estos circuitos tienen el símbolo que están viendo aquí. Es un triángulo en donde aparecen 5 terminales. Esto, desde luego, para la representación más sencilla de un amplificador operacional. En este símbolo se identifican los terminales de la siguiente forma. El más y menos VCC destinado para las fuentes con que se polariza el circuito integrado. Terminal BS es el voltaje de salida. Entonces miren que aquí, a diferencia del amplificador diferencial, tenemos un solo punto de salida. Bueno, ya que estoy aquí, también les digo que los circuitos integrados que tienen la función de amplificadores diferenciales, además de las dos señales de entrada, tienen aquí dos terminales destinados para la salida, de esta forma, lo que sería el voltaje de salida 1 y el voltaje de salida 2. Eso ya en los amplificadores diferenciales en forma integrada. Para los operacionales, nada más existe un punto de salida. Y estos dos terminales de la izquierda, el B más y el B menos, son los puntos de ingreso al amplificador. Este terminal con el signo positivo representa la polaridad con que sale la señal. Si usted alimenta un voltaje por este pin positivo, la salida va a estar en fase.
Si usted alimenta un voltaje de entrada en el pin que tiene el signo menos, la salida va a estar desfasada 180 grados. Para trabajar con estos elementos puede ser útil la siguiente representación. Usted tiene internamente, como le decía, aquí múltiples etapas. Puede tener una etapa amplificadora diferencial como entrada, luego otra etapa que es una amplificadora de señal, una etapa de acondicionamiento de señal y finalmente la etapa de salida. Entonces hay cantidad de cosas aquí adentro. De todo eso que tenemos internamente, nada más podemos utilizar esto de aquí como un equivalente. Un circuito compuesto por una resistencia de entrada, evidentemente entre los terminales B+ y B-, conectamos aquí esa resistencia de entrada. Esta resistencia de entrada normalmente tiene un valor bastante grande, en el orden de los megaohmios. Puede estar regularmente entre 1 y 6 megaohmios. Para el circuito integrado, el LM741, por ejemplo, esta resistencia de entrada está en el orden de los 2 megaohmios. Y luego tenemos en la parte de salida esta resistencia RS. Esta RS es una resistencia de valor bastante pequeño, en el orden de unos pocos ohmios. Y esta fuente que aparece aquí vendría a ser a la ganancia propia del operacional multiplicado por el voltaje de entrada, B+ menos el voltaje menos. Aquí está justamente esa formulita. La ganancia interna del amplificador operacional está representada por A sub 0 y la salida se calcularía como esta ganancia A sub 0, que por defecto es siempre positiva, multiplicando por voltaje que ingresa en el pin positivo menos el voltaje que ingresa en el pin negativo. La ganancia propia interna del operacional puede estar entre 10 a la 4 y 10 a la sexta. Entonces es una ganancia extremadamente grande. La resistencia de entrada, como les decía, es en el orden de los megaohmios. La resistencia de salida, menor a 100 ohmios, es un valor muy adecuado para la mayor parte de aplicaciones prácticas. Entonces tengan en cuenta, por favor, este simbolito de aquí que vamos a necesitar posteriormente. También identifiquen el símbolo más y menos que normalmente va en esta parte del operacional a la entrada para saber cuál es el pin con inversión y el pin sin inversión de fase, que también interesa tener claro. Bien, entonces, ¿cómo va a funcionar este circuito amplificador operacional? Vamos a necesitar alimentarle, aparte de las baterías para polarización, con un voltaje de entrada. Eso es lo que está representado aquí como V sub G. Este voltaje de alimentación de entrada, evidentemente puede ser una fuente que tendrá en serie una resistencia de salida. Voltaje del generador, resistencia del generador. Esta señal se alimenta en forma diferencial a las entradas del operacional. Este operacional tiene la resistencia de entrada bastante grande, la fuente a la salida en serie con una resistencia de salida. Ya sabemos cuál es el valor de este voltaje de salida. La ganancia A sub 0, la ganancia del operacional, por voltaje que ingresa en el pin positivo menos voltaje que ingresa en el pin negativo. Y desde la salida de este operacional, vamos a conectar a una resistencia de carga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, tendríamos que, si es que la resistencia del generador es ideal, eso significa que esta resistencia prácticamente es 0, y la resistencia de salida del operacional es muy chiquita, idealmente también 0, nos quedaría que la ganancia total de toda esta estructura, es decir, BS
sobre BG va a ser igual a A sub 0. Es decir, la ganancia propia del operacional. Eso evidentemente está eliminando la caída de voltaje que se produce en RS y en RG. Entonces, tendríamos un amplificador o una estructura para aplicaciones prácticas en donde la ganancia total sería prácticamente la ganancia del operacional. Bien, ahora, ¿cuáles son los limitantes que debemos identificar respecto a la señal de salida que tiene el amplificador operacional? Para eso, usted vea en este equivalente de aquí, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la entrada B más y B menos. Normalmente, como decimos, la resistencia interna del operacional es bastante grande, la resistencia de entrada. Eso quiere decir que las corrientes que ingresan o salen a través de estas entradas se pueden considerar muy chiquitas, con fines prácticos despreciables. Eso es lo que está representado aquí como I más e I menos. Las corrientes que ingresan o salen de estos terminales son prácticamente cero. ¿Por qué razón? Porque la resistencia de entrada es muy grande. ¿Sí? Eso por una parte. También aquí en este símbolo se omite la resistencia de salida en la parte de esta fuente. ¿Por qué razón? Porque esa resistencia es muy pequeña. Normalmente va a ser mucho más pequeña que la resistencia que usted conecte aquí como carga. Entonces, de acuerdo a esto, podremos analizar el comportamiento de la señal de salida en función de la entrada. Eso es lo que tenemos aquí en esta gráfica. En esta grafiquita, en el eje vertical, está voltaje de salida y voltaje de entrada diferencial. B más menos el voltaje en el pin negativo. Usted puede ver que en esta parte se identifica claramente esta zona de trabajo. A ver, pongámoslo un poquito más acá. Esta zona de aquí, en donde la transferencia es prácticamente lineal. Es decir, en toda esa zona donde tenemos esta diagonal, está operando la ganancia propia interna de nuestro circuito integrado. Ahora usted puede ver que esa zona lineal termina justamente a partir de aquí. Y en la parte negativa, a partir de allí. Eso significa que existe un límite en el voltaje de salida del operacional. Ese límite, esa salida máxima, si usted quiere, del operacional, está condicionada por las señales de polarización que vamos a tener aquí. Entonces, supongamos que en esta parte usted tiene un voltaje de polarización positivo, un más VCC, por ejemplo, igual a más 12 voltios. Y acá tiene un voltaje negativo, un menos VCC, igual a menos 12 voltios, por ejemplo. Estas fuentes de más 12 y menos 12 justamente son los limitantes que usted ve aquí de forma ideal. Vamos a imaginar que usted quiere tener un voltaje de salida pico de 6 voltios pico, por ejemplo. Una señal senoidal de salida con amplitud máxima de 6. Si va a sacar 6 voltios pico
Evidentemente, con estas dos fuentes de 12 y menos 12 no hay ningún problema. Podría sacar 6 voltios pico positivo y negativo sin ningún inconveniente. Incluso estas fuentes podrían bajar a 10 voltios. Los 6 que usted necesita seguirían saliendo. Pero si usted me dice, necesito un voltaje de salida de 13 voltios pico, allí sí va a tener problemas. Si pone aquí 12 voltios y acá menos 12, idealmente el máximo voltaje que usted podría sacar es 12 y menos 12. En el ejemplo, usted no podría sacar allí los 13 voltios que necesita, ¿sí? Entonces, si es que graficamos aquí el voltaje de salida, de esta manera, y digamos que usted quería sacar los 13 voltios, lo que va a suceder ahí es que esta señal va subiendo y llega a un voltaje cercano a los 12 y se recorta. Y esto baja. De igual forma de aquí, llegaría cerca de menos 12 y se recorta la señal, ¿sí? Entonces, esos son los limitantes que usted tendría en cuanto a la señal de salida. Si usted quiere sacar 13 y menos 13 voltios pico, tendría que subir esta fuente de polarización, por ejemplo, a 16 y acá poner menos 16 voltios, ¿sí? Ahora, usted puede estar pensando en este momento, si yo quiero sacar, por ejemplo, 30 voltios pico, pondremos aquí una fuente de 35 voltios y acá una de menos 35. Ojo con eso, a lo mejor no es posible. Usted tiene que fijarse siempre en el manual cuáles son los máximos voltajes de polarización que acepta su circuito integrado sin que corra peligro. Entonces, para estos elementos, amplificadores operacionales, ese voltaje límite normalmente va a estar entre más 22 y menos 22 voltios. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿sí? De la curva de transferencia, entonces, tenemos en esta zona lineal, en esta diagonal, está actuando la ganancia interna del operacional. Y luego, si es que el voltaje de salida se hizo muy grande, llegó prácticamente al valor de la fuente de polarización positiva y negativa, la señal se va a recortar allí, ¿sí? Se va a recortar. Ahora, si es que usted trabaja con esta fuente de 12 y esta otra de menos 12, por ejemplo aquí, el voltaje de salida se recorta, pero no se va a recortar justo a 12, ¿sí? Puede ser que se recorte, por ejemplo, a 11.8. Puede ser que se recorte a 11.2, por ejemplo, ¿sí? ¿De qué depende? Eso depende de cómo está diseñada la etapa de salida de su amplificador operacional. En todo caso, será un valor cercano a 12 positivo. Lo que no estaría bien es que usted observe aquí un recorte a más 5 voltios, por ejemplo. Eso significa que algo está mal. No puede ser tanta esa diferencia. Los recortes normalmente respecto a la fuente de polarización se dan en un valor, por ejemplo aquí si utilizo 12, el recorte puede ser entre 11 y 12 voltios normalmente, en ese rango, ¿no? Entonces, esto para que usted chequee el estado de un amplificador operacional. Bueno, luego vamos a ver un poco más sobre esto. Otra cosa, si es que usted está trabajando con este amplificador operacional y le pone aquí dos fuentes, como le decía, una positiva de 12 y otra de menos 12, usted puede hacer la siguiente prueba de llegada para saber si es que su elemento está bien. Pongamos aquí más 12. Pongamos acá el menos 12. Como estos elementos tienen internamente cantidad de componentes, en algún momento puede fallar alguno de esos componentes internamente.
Entonces, una de las formas de darse cuenta que su dispositivo está funcionando adecuadamente es la siguiente. Usted necesita polarizar a su circuito como primera parte antes de nada. Entonces, ¿qué es lo que haría? Aquí debe poner las baterías de esta forma. Pone su batería número 1 por aquí. Luego pone acá su batería número 2. El terminal de tierra evidentemente es del punto intermedio. Haría una conexión de esta forma. Ponemos aquí el terminal de tierra. Y desde aquí, usted tendría el voltaje de alimentación de 12. Y a través de este otro pin, usted tendría el potencial de menos 12 en el extremo inferior. ¿Sí? Entonces, pongamos eso. Usted en vacío calibra las fuentes. Pone aquí los 12 y aquí los otros 12. Ya está. Usted mide justamente que tenga esos voltajes. Usted va a medir aquí 12 y acá va a medir los menos 12, ¿sí? Con respecto a tierra. Una vez que hace esta calibración, el siguiente paso que usted debería realizar es la conexión. Viene usted desde aquí y conecta acá. Viene desde aquí y conecta acá. Y pone en marcha su circuito. Ahora, cuando haga esta conexión, por precaución, siempre usted tiene que volver a medir. Una vez que ya está conectado a su operacional, vuelva a medir en este punto y vuelva a medir acá. Si es que usted ve que midiendo ya con las fuentes conectadas al operacional, en este punto sigue teniendo 12 voltios y aquí sigue teniendo los menos 12, muy probablemente el operacional está bueno. ¿Sí? Está en buenas condiciones. Y ojo con esto, le digo muy probablemente, es una prueba no definitiva todavía, pero ya le da una posibilidad de que el operacional sí esté en buenas condiciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que al hacer esta pruebita, en vez de medir aquí 12 voltios, mide, por ejemplo, más 1 voltio? O si es que usted mide acá y en vez de menos 12, está midiendo más 0.5. ¿Qué puede pasar? Quiere decir que el operacional prácticamente está cortocircuitando a las fuentes, ¿no es cierto? Y eso implica que este elemento está defectuoso, de una. Si usted no mide 12 y menos 12 le da cualquier otro valor, significa que el operacional está defectuoso. Tiene que cambiarlo. ¿Sí? Ojo con eso. Esta es una primera fase, una primera prueba para ver que posiblemente el operacional sí está bueno. ¿Sí? Entonces, tenga en cuenta este detalle. Bien. Consideraciones de partida. El amplificador operacional es ideal. ¿Qué significa esto? Que no existen corrientes de desbalance en la entrada. Es decir, que la corriente en el pin positivo ni entra ni sale. Igual en la pin negativo, no hay corrientes ni entrando ni saliendo del operacional. Otra cosa, la resistencia de salida es prácticamente cero. Y esta otra de aquí me dice que la resistencia de entrada es prácticamente infinito. El amplificador operacional trabaja en lazo cerrado con realimentación negativa. Vamos a ver por qué esto es así. Voy a regresarme un momentito acá y les pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que en la ganancia del operacional, el A sub 0 es igual a 10
elevado a la quinta, por ejemplo. 10 a la quinta, ¿sí? Una ganancia bastante grande. A ver, ¿qué pasaría si es que el amplificador tiene esta ganancia? Pongámosle así mejor. Ya, 10 a la quinta. ¿Qué pasaría si el voltaje de entrada en el pin positivo es, por ejemplo, un milivoltio pico? Una señal senoidal de un milivoltio pico. Si es que solamente voy a utilizar esa entrada, como les dije antes con el diferencial, esta otra entrada no puede quedar suelta. La tengo que poner a tierra. ¿Ya? En este caso, calculemos cuál sería el voltaje de salida. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Escribir lo siguiente. El voltaje de salida va a ser igual a la ganancia 10 elevado a la quinta, que multiplica al voltaje que ingresa en el pin positivo. Esto es de fórmula prácticamente, ¿no? Aquí está, mire usted, cómo se calcula el voltaje de salida. La ganancia propia del operacional por voltaje que ingresa en el pin positivo menos voltaje que ingresa en el pin negativo. Entonces, en el pin positivo está llegando un milivoltio pico, menos el voltaje que ingresa en el pin negativo. En el pin negativo lo hemos conectado a tierra, por lo tanto allí existe 0 voltios. Hacemos esto, ¿cuánto nos daría? Un milivoltio pico multiplicado por 10 a la quinta. Eso nos da 100 voltios pico. ¿Sí le ve? ¿Qué es lo que va a pasar con esa señal de salida? Voy a dibujar aquí. Ya digamos que las fuentes que estamos poniendo acá son, por ejemplo, de 12 y menos 12. Pongamos de una vez esos valores aquí para visualizar un poco mejor. 12 positivo. Por acá el menos 12. Ya, estamos así. De acuerdo al cálculo que acabamos de hacer, el voltaje de salida es de 100 voltios pico. ¿Qué va a suceder lamentablemente en este caso? Usted va a tener aquí una señal que empieza a subir senoidalmente, tratando de llegar a 100 voltios pico. Pero como la fuente es de 12, aquí se va a producir un recorte. Tenemos ese limitante, ¿sí? Esto es lo que va a suceder allí. De igual manera con la parte negativa. Y tendríamos la señal de salida así. Entonces, quiere decir que aquí se recorta en un voltaje que se llama voltaje positivo de saturación o simplemente se le representa como, voy a ponerle acá, más Vsat. Y en la parte negativa tenemos lo mismo, en menos Vsat. Entonces, el circuito no puede amplificar, no puede sacar señales de salida más grandes que estas referencias. ¿Sí? Si la fuente es de 12 y la otra es de menos 12, el voltaje de saturación podría ser el positivo de 11,8 y el negativo de menos 11,8. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasaría si es que en cambio usted en vez de un milivoltio pico, voy a ponerle en azul ahora, usted tiene aquí 100 milivoltios pico. 100
milivoltios pico. 100 milivoltios pico como entrada. La salida sería 10 a la quinta multiplicado por 0,1 voltios pico. Eso nos daría una salida de 10 a la 4, ¿no? 10 a la 4 voltios pico. Usted ya sabe que no es posible sacar eso. Si quiero dibujar la señal de salida, sería ¿de qué forma? ¿De qué forma dibujaría esa señal de salida? Aquí una senoide que vaya con mayor pendiente, prácticamente subiendo casi en forma vertical, ¿no es cierto? Se recortaría aquí y bajaría prácticamente de forma vertical acá. Eso tendríamos aquí. Eso sería así, ¿no es cierto? Entonces, veríamos que prácticamente aquí la forma de onda es una rectangular. ¿Por qué razón? Porque sube con una pendiente muy grande nuestra señal de salida. Si es que en cambio nos vamos a hacer al revés, es decir, ponemos aquí como señal de entrada, digamos que un microvoltio pico, un microvoltio pico. Multiplicamos por 10 a la quinta y la salida sería solamente de 0,1 voltios pico, ¿cierto? Entonces, ahí podríamos dibujar una señal de salida pequeñita de 0,1 voltios pico. Entonces, no hay ningún problema. Aquí tendríamos algo así como esto. ¿Sí? Una señal de salida senoidal perfectamente definida con una amplitud adecuada de 0,1 voltios pico. En estas circunstancias, usted podría decir lo siguiente. Si yo tengo la entrada de 1 milivoltio pico, esta de aquí, y quiero que la señal de salida sea 3 voltios pico, evidentemente, utilizando este operacional solo de esta forma, usted no podría sacar esos 3 voltios pico, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque 1 milivoltio pico debería multiplicar por 10 a la quinta. Y eso no le da precisamente los 3 voltios pico que usted necesita. Por lo tanto, aquí surge la necesidad de controlar la ganancia del circuito. Ahora, usted desde luego que no puede internamente a ese circuito integrado hacer absolutamente nada. Es un chip. Lo que sí puede, en cambio, es conectar lo que se conoce como un lazo de realimentación negativa. Es decir, conectar externamente elementos para que este circuito tenga una ganancia controlada. En consecuencia, estamos allí con esta consideración número. El amplificador operacional, normalmente en aplicaciones denominadas lineales, requiere trabajar con realimentación negativa. Esa realimentación negativa, entre otras características, hace que la ganancia de su circuito pueda ser controlada. Entonces, en vez de tener un circuito con una ganancia de 10 a la quinta, usted tranquilamente puede hacer un lazo de realimentación negativa para que ahora la ganancia sea de, por ejemplo, 5, de 6, de 10, de 15, del valor que usted necesite. Entonces, estamos controlando a voluntad la ganancia final que va a tener su circuito. Para ese lazo de realimentación negativa, usted puede utilizar resistencias, puede utilizar también bobinas o puede utilizar también capacitores.
dependiendo de qué respuesta usted requiere de su circuito. Si es un amplificador simplemente con una ganancia de 3, podría utilizar solamente 2 resistencias. Pero si quiere hacer un filtro discriminador de frecuencias, entonces posiblemente requiera de bobinas y capacitores. Entonces, vamos a ver cómo se utiliza esto del lazo denominado de realimentación negativa. Bien, entonces, en esta partecita de aquí tenemos simplemente la fórmula que acabamos de ver para obtener el voltaje de salida. Cuando el operacional está actuando por sí solo, sin ningún elemento adicional de realimentación. Tenga en cuenta también la característica que ya hemos mencionado. Las corrientes que entran o salen por estos terminales son prácticamente cero. Resistencia de entrada muy grande, más de 1 megaohmio, y resistencia de salida prácticamente cero. Estas son características propias que identifican a un operacional. Les repito, resistencia de entrada extremadamente grande, resistencia de salida muy pequeña. Otra característica importante es que la ganancia de voltaje es muy grande, en el orden de 10 a la quinta, 10 a la sexta, incluso más. Otra característica de este circuito integrado es la estabilidad frente a variaciones de temperatura. Tiene una estabilidad extremadamente buena. Otra característica es que la relación de rechazo en modo común es normalmente mayor que 90 decibeles, lo que le da muy buenas características operativas. Bien, estos elementos, al tener etapas de entrada diferenciales, rechazan el ruido que podrían filtrarse a través de las entradas. Bueno, este es un esquema de un amplificador operacional práctico, el LM741. Una de las presentaciones es de esta forma. Usted sabe aquí la cejita esta, igual que en circuitos digitales. Esta cejita es la referencia para numerar los terminales del circuito integral. Aquí empezamos con el terminal 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7 y 8. Como vemos en este diagrama, los pines a través del cual se polariza el operacional internamente son el número 4, en donde va la polaridad negativa, el número 7, en donde está la polaridad positiva, el terminal de salida viene a ser la patita número 6, la entrada positiva que no invierte la fase es el terminal número 3, y la entrada con inversión de fase de 180 grados es el terminal número 2. Los pines 1, 8 y 5 en este circuito integrado no se utilizan. Bueno, y este de aquí es el esquema interno de un amplificador operacional. Usted ve que aquí tiene el voltaje de entrada 1, voltaje de entrada 2, la patita sin inversión de fase, que sería el Bin 1, y el terminal con inversión de fase, el Bin 2. Entonces, como ustedes ven, esta estructura corresponde a un amplificador diferencial. De la salida de este colector, alimentamos a la siguiente etapa, al transistor número 16 que aparece aquí. Lo alimentamos por la base. La salida de su colector, de su emisor, perdón, que es una configuración en colector común, pasa a la base del transistor 17.
Entramos por la base y salimos aquí por colector. El colector de este transistor alimenta a la base de este otro transistor y de esa forma se va propagando la señal hacia las etapas que finalmente conducen a esta de salida de los transistores 14 y 20. Ahora bien, en esta partecita simplemente para que ustedes noten lo siguiente. Fíjese bien que acá arriba tenemos la fuente de polarización positiva y aquí abajo está la fuente de polarización negativa. En esta parte de aquí está la salida. Entonces, miren, acuérdense de los amplificadores de potencia. Si aquí tengo la señal de salida en los amplificadores de potencia clase A o en los clase B, también el máximo voltaje de salida que se puede obtener es la fuente de polarización en valor instantáneo, ¿no es cierto? Eso querría decir que en este colector emisor podríamos tener una caída de 0,2 voltios. Pero en esta resistencia de aquí, de 22 ohmios, vamos a tener otra caída de voltaje más. En consecuencia, el voltaje de salida máximo sería la fuente de polarización, por ejemplo, 12 voltios, menos el 0,2 que tenemos aquí entre colector y emisor, y menos la caída de voltaje en esta otra resistencia. Por eso es que les decía, si utilizamos una fuente de polarización de 12 voltios, el voltaje de salida máximo podría ser 11,8, ¿no es cierto? Eso decíamos, 11,8. Pero este 11,8 sería para casos en donde la etapa de salida de su amplificador operacional no tiene esta resistencia de 22 ohmios. Entonces la pérdida sería solamente el 0,2 de este transistor de aquí. Pero si existe esta resistencia de 22 ohmios adicionalmente, tendríamos en ella una pérdida de voltaje. Entonces la salida máxima ya no sería de 11,8. A lo mejor sería de 11,6, de 11,4 o de 11,2. En consecuencia, el máximo voltaje de salida que usted puede obtener depende de la etapa de salida de su amplificador operacional, ¿sí? Como le decía, si usted tiene una fuente de 12 y está midiendo el voltaje de salida máximo, por ejemplo, 3 voltios, eso ya no está bien. Sabe que hay un problema allí, ¿sí? Pero si es que es 11,2, 11,4, 11,5, 11,6, 11,8, está bien, no hay inconveniente. Ahora, en este circuito de aquí, usted está viendo algunas estructuras que no se han estudiado anteriormente en esta materia. Por ejemplo, aquí aparece este transistor 8 que está conectado directamente a la base con su colector y la base de este a la base de este otro de acá. Esas son estructuras que no hemos estudiado. Así como, por ejemplo, en esta parte de acá tenemos una conexión en donde aparecen dos terminales de colector en el transistor 13, que son estructuras que tampoco hemos revisado. De todas formas, para utilizar este amplificador operacional perfectamente bien, no hace falta que usted pueda describir el comportamiento de todo este circuito de manera completa, ¿sí? No hace falta calcular aquí, por ejemplo, lo que son valores de ganancias, de polarizaciones o cosas por el estilo, ¿sí? Es simplemente circuitos que tienen dos emisores, por ejemplo, son utilizados en las compuertas lógicas que usted ha estudiado en digitales.
o va a estudiar en circuitos digitales. Son elementos que tienen particularidades y que no vamos a estudiar en esta materia debido al programa que se tiene, ¿sí? Simplemente les pongo aquí esto como una ilustración para que usted se dé cuenta la complejidad que tendría internamente en un circuito integrado. Esto de complejidad entre comillas, porque si comparamos lo que es un microprocesador, por ejemplo, frente a esto de aquí sería prácticamente cosa de niños, frente a lo que sería la estructura interna de un microprocesador o un microcontrolador. Bien, veamos entonces en qué consiste esto de la realimentación. Bueno, lamentablemente aquí esta lámina está un poquito borrosa, espero que sí les aparezca en la pantalla, que se pueda entender las ganancias, los símbolos que aparecen. De todas maneras, voy a darles simplemente una revisioncita muy rápida de lo que es la realimentación. Esto ustedes van a estudiar más detenidamente cuando vean la materia de control automático o control industrial. Ahí se estudia un poco más detenidamente la realimentación. En definitiva, para este análisis tenemos un amplificador operacional con ganancia A. Si aplicamos una entrada a este amplificador y directamente tenemos una señal de salida, sin ningún elemento, oirá bien, sin ningún elemento que esté uniendo la salida con la entrada, decimos que este es un circuito en lazo abierto. Y la ganancia sería la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Este es un circuito en lazo abierto. Aquí está justamente la fórmula. En un sistema en lazo abierto, el voltaje de salida simplemente es la ganancia del amplificador multiplicado por la entrada. Se acabó el problema. Eso es lo que teníamos en el amplificador operacional. En ese circuito operacional, la ganancia que está vigente es la ganancia propia del amplificador operacional. No hay nada que hacer allí. En cambio, si a este amplificador con ganancia A le muestreamos la salida, es decir, estamos observando aquí qué es lo que pasa con la salida. Tomamos una muestra de este voltaje. Esta señal le aplicamos a un bloque denominado de realimentación con una ganancia beta y esa señal le devolvemos hacia la entrada, entonces decimos que existe realimentación. Si estas dos señales, el B sub I y el B sub R, están opuestas entre ellas, eso significa que entre B sub I y B sub R hay un desfasamiento de 180 grados, entonces decimos que se trata de una realimentación negativa. También podría darse el caso de que en algunas aplicaciones el voltaje de entrada B sub I esté en fase con el voltaje de realimentación B sub R. Cuando eso sucede, se dice que el circuito tiene realimentación positiva. Y esa realimentación positiva se utiliza fundamentalmente en lo que se denomina aplicaciones no lineales, fundamentalmente en lo que son osciladores. ¿Sí? En nuestro caso, vamos a utilizar en aplicaciones lineales a este operacional. Y la realimentación que utilizaremos es la realimentación negativa. En consecuencia, si es que analizamos este circuito de aquí, podemos plantear las siguientes ecuaciones. El voltaje de salida es el producto de la ganancia A por este voltaje B. Primera ecuación. Luego, este voltaje B es voltaje de entrada menos el voltaje B sub R. Y este voltaje BR es simplemente el beta multiplicado por el voltaje de salida. Si trabajamos con estas tres ecuaciones y hacemos los reemplazos adecuados,
vamos a obtener la ganancia final de todo este circuito. Esa ganancia final va a ser A sobre 1 más beta por A. Entonces, ahora la salida, con esta modificación al circuito original, la salida va a estar determinada por el producto del voltaje de entrada por A sobre 1 más A por B. Facilita esa fórmula, ¿sí? Ahora, normalmente sucede que el producto beta por A va a ser una cantidad mucho mayor que 1. Entonces, en el denominador, eliminamos el 1. La ganancia quedaría A sobre beta por A. Simplificamos el A con el A. Y finalmente, entonces, el voltaje de salida quedaría 1 sobre beta por B sub I. Si ven, en este procedimiento, la idea es de que usted obtenga una ganancia que ya no depende necesariamente de la ganancia del amplificador A. ¿Sí ve? Si es que este valor de A era 10 a la quinta, al poner este lazo de realimentación negativa, desapareció ya ese 10 a la quinta. Y resulta que ahora mi amplificador o mi circuito total tiene una ganancia que es 1 sobre beta. Y este beta no tiene nada que ver con la ganancia del amplificador operacional que era A. ¿Sí le ve? Entonces, al poner un lazo de realimentación negativa, prácticamente estamos haciendo que la ganancia de mi circuito ya no dependa de la ganancia propia del amplificador operacional. Esa es la idea. Bien, entonces tengan en cuenta que la ganancia en este caso de tener una realimentación negativa, la ganancia de todo el circuito ya no depende de la ganancia del amplificador operacional. Eso significa que si en lazo abierto estábamos obligados a trabajar con esa ganancia muy grande, 10 a la quinta, 10 a la sexta, etcétera, haciendo esta conexión muy sencilla, ya podemos decir la ganancia puede ser 5, puede ser 10, puede ser 15, puede ser 100, puede ser 0,1. La ganancia puede ser la que usted necesite. Ya no importa cuál es la ganancia que tiene el amplificador operacional en sí mismo, ¿sí? Ya depende de los elementos exteriores que conectemos al circuito operacional. Entonces, en esto se fundamenta el uso de la realimentación negativa para controlar la ganancia de nuestro circuito. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces continuemos. Bien, las reglas que deben observarse en prácticamente todos los circuitos que tengan amplificador operacional, considerándole a este como un elemento ideal. Y si es que se utiliza realimentación negativa. Ahora, si usted tiene, por ejemplo, algo como esto, un circuito así como este, lo primero que tiene que fijarse es si hay o no realimentación negativa. ¿Y cómo sabe si hay realimentación negativa? Simplemente busque para saber si es que la salida está siendo conectada a través de algún elemento con la entrada negativa. En este caso, mire, la salida va hacia arriba a través de un cablecito. Ahí tenemos la resistencia R2 y del otro lado de esta resistencia R2 estamos conectando al pin negativo. Cuando esto pasa, hay realimentación negativa. Ahora,
en vez de tener aquí una resistencia 2, podríamos tener también un capacitor, podríamos tener también aquí una bobina, o podríamos tener una combinación de esos elementos. Lo que me interesa es que de alguna manera usted una o interconecte la salida con la entrada negativa a través de algún elemento o una combinación de elementos. Si eso sucede, entonces hablamos de que existe realimentación negativa. Primera cosa. Otra cuestión que usted tiene que hacer aquí. Como habíamos dicho que la resistencia de entrada del amplificador operacional, voy a dibujar por aquí una resistencia de entrada equivalente, ¿no? Esta resistencia de entrada acá. Como esta resistencia es muy grande, pongámosle ahí un Rin. Rin. Esta resistencia de entrada es muy grande. La corriente por estos terminales es prácticamente cero. Tanto la I1 como la I2, aquí están, son iguales a cero. Si es que esto es así, significa entonces que en esta resistencia no hay caída de voltaje. Y por lo tanto, el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2. Ahora, estas dos condiciones que estamos poniendo aquí, y les voy a hacer notar, esta de aquí, que el voltaje 1 es igual al voltaje 2, debido a que estas dos corrientes son iguales a cero, este criterio es válido para cuando usted tenga realimentación negativa. ¿Sí? O dirá bien, esto de aquí se cumple cuando usted tiene realimentación negativa. ¿Sí? En este caso, el elemento que permite tener realimentación negativa en este circuito es la resistencia R2, porque está uniendo la salida con la entrada negativa. Entonces, allí son válidos estos criterios. B1 es igual a B2, o lo que es lo mismo, las corrientes que ingresan o salen de los terminales de entrada del operacional son iguales a cero. Entonces, no se olvide. Aquí esta resistencia R2 es la que me da la realimentación negativa. Está uniendo la salida con la entrada negativa. ¿Qué pasaría si tiene una resistencia que une la salida con la entrada positiva? En ese caso tendríamos realimentación positiva. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa si tuviéramos simultáneamente una resistencia, por ejemplo, uniendo la salida con la entrada negativa y otra resistencia uniendo la salida con la entrada positiva? Tendríamos simultáneamente realimentación negativa y realimentación positiva. Y en ese caso, la que prevalece es la realimentación positiva. Bueno, luego veremos un ejemplo sobre esto. Bien, entonces vamos a ver las aplicaciones ya del amplificador operacional. Voy a ponerles aquí con letras azules. No hubiera querido ponerles más arribita, pero bueno. Las que vamos a ver ahorita son las denominadas aplicaciones lineales.
Aplicaciones lineales son aquellas en donde la forma de la señal de salida guarda correspondencia con la forma de la señal de entrada. Por ejemplo, si usted tiene una señal de entrada senoidal, la salida también será de tipo senoidal. Si es que usted tiene una señal de entrada senoidal, podría también tener una señal de salida cosenoidal. Eso significa que usted podría tener integrales o derivadas de la señal de entrada. Usted podría tener también circuitos amplificadores puros, es decir, que solamente amplifiquen o atenúen una señal de entrada. Podríamos tener el caso de circuitos sumadores de señal, restadores de señal. Y vamos a ir viendo en lo posible cada uno de estos casos. En definitiva, para tener aplicaciones lineales, usted necesita aplicar al amplificador operacional un lazo de realimentación negativa. Esto es muy necesario. Entonces, las aplicaciones lineales se dan cuando tenemos realimentación negativa, fundamentalmente. Bien, ahora, en este circuito, usted tiene que plantear las siguientes ecuaciones. En este circuito de aquí, vemos que la salida está uniéndose con la entrada negativa. Entonces decimos, hay realimentación negativa. Por lo tanto, se trata de una aplicación lineal. Entonces, para eso voy a poner aquí un voltaje Vx en este punto. Vamos a decir, en este punto hay un voltaje V sub X. Y verá que el procedimiento que voy a hacer ahorita le sirve perfectamente para cualquier otro caso con realimentación negativa. Por esta resistencia R1, vamos a decir que está subiendo una corriente por aquí. Esa corriente al llegar en este nodo tiene dos caminos. El uno a través de la resistencia de 2 y el otro hacia adentro del operacional. Pero como aquí hay realimentación negativa, ya sabemos que no hay corrientes que vayan hacia adentro del operacional. Entonces, esta corriente va directamente hacia acá. Y de aquí va hacia la salida, ¿no? Hacia acá. Por lo tanto, planteamos la siguiente ecuación. Esta corriente I, vamos a llamarle una corriente I, esta corriente I va a ser igual al voltaje de este punto, que es 0. Aquí está en esta ecuación, ¿no? 0 menos voltaje en X sobre R1. Ahora resulta que este voltaje en X es igual al voltaje I. Ya sabemos por qué es eso, ¿no? Recuerde, en esta parte de aquí hay una resistencia muy grande. Y a través de esa resistencia muy grande no hay corriente circulando. Entonces, eso equivale a decir que el voltaje en la parte de arriba es igual al voltaje en la parte de abajo. Entonces, VI es igual a voltaje en X. En consecuencia, esta corriente I será igual a 0 menos voltaje I. Es lo que tengo aquí en X. 0 menos voltaje I dividido para R1. Esa es la corriente I. Ahora esa corriente I se va por R2. La corriente que pasa por R2 es igual a voltaje de este punto. ¿Cuánto vale el voltaje aquí? V sub I. Eso es lo que tengo acá.
V sub I menos el voltaje de este otro extremo. ¿Cuál es el voltaje aquí? V sub 0 sobre R2. Entonces, a partir de este planteamiento de aquí, se puede despejar voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. El resultado es 1 más R2 sobre R1. Con este resultado de aquí podemos observar que es una cantidad siempre positiva. ¿Qué significa? Que el voltaje de salida va a estar en fase con el voltaje de entrada. Primera cosa. En segundo lugar, esta cantidad de aquí, que es la ganancia, 1 más R2 sobre R1, puede tener cualquier valor que usted desee. Por ejemplo, si es que dice, quiero que esta ganancia sea igual, vamos a poner aquí un número cualquiera, quiere hacer un amplificador con ganancia 10. Entonces, esto es igual a 10. ¿Qué tendría que hacer? De aquí despeja R2 sobre R1. Entonces, R2 sobre R1 tiene que ser igual a 9. Por lo tanto, asuma la resistencia R2. Por ejemplo, pone R2 igual a 20K, 100K, por ejemplo, y despeja R1. Y ya está su amplificador con ganancia de 10. Así de sencillo. Entonces, compare esto con los amplificadores en base a transistores bipolares. Esto de aquí es mucho más sencillo, ¿no es cierto? En el caso del transistor bipolar, usted necesitaba por lo menos 2, 3, 4, 5, 6 resistencias, 3 capacitores y pedir a Dios que funcione, ¿cierto? Que le salga bien el diseño. En cambio aquí, ¿qué necesita? El operacional y 2 resistencias. Y ya está su circuito amplificador sin ningún problema. Ahora, esto me da lo que se conoce como un amplificador no inversor. ¿Por qué razón? Porque la ganancia es positiva. La salida está en fase con la entrada. Es un amplificador no inversor de fase. ¿Cuál es su ganancia? 1 más R2 sobre R1. ¿Sí? Bien, ahora voy a utilizar de una vez este circuito inicial que estamos estudiando con el siguiente propósito. A ver, bueno, me da lo mismo hacer aquí arriba o en la parte de acá abajo. Hagamos más bien en el circuito de abajo que se va a visualizar de mejor forma lo que quiero enseñarles. Analicemos el circuito de abajo que dice que es un amplificador con inversión de fase. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en este nuevo circuito? El asunto es el mismo. Por esta resistencia, usted defina una corriente que viene circulando por allí. Esa corriente llega a este nodo y ya sabemos, esa corriente se va a ir directamente por R2. Porque hacia abajo tiene la resistencia muy grande del amplificador operacional. ¿Sí? No se olvide de ese detalle. Entonces, por aquí va una corriente que se llama I, y por acá va la misma corriente que también se llama I. Entonces, estamos así. Ahora, esta corriente I en R1 se calcula de la siguiente forma. Esa corriente va a ser igual al voltaje de este punto, que es V sub I, menos voltaje aquí en este punto X. Voy a ponerle otra vez el voltaje X, menos voltaje X sobre R1. Pero, ¿cuánto vale el voltaje en X? El voltaje en X va a ser igualito al voltaje que tenemos aquí abajo. Aquí hay 0 voltios. Entonces ponemos la ecuación. VI menos 0 sobre R1. Esa corriente va a ser igual a la que se va por R2. Y la corriente que se va por R2 es voltaje en X, que vale 0 voltios, menos voltaje de salida sobre
R2. Entonces, de esta ecuación básica despejamos la ganancia. Voltaje de salida sobre voltaje de entrada ha sido igual a menos R2 dividido para R1. Este menos me indica que hay un desfasamiento de 180 grados entre la salida y la entrada. ¿Y cuánto vale la ganancia? R2 sobre R1. Si usted quiere un amplificador con ganancia de menos 10, ponga en R2, por ejemplo, 100 kiloohmios y en R1, 10 kiloohmios. Ya tiene su amplificador con ganancia de menos 10. ¿Sí ve? Facilísimo esto. Ahora, si usted tiene que analizar estos circuitos, tenga en cuenta el detalle siguiente. En el caso de arriba, el voltaje de entrada está siendo aplicado al pin positivo. Eso ya le da una pista a usted. Si el voltaje de entrada está llegando al pin positivo, sabe que va a haber cero de inversión de fase. No hay inversión de fase. Ingresamos al pin positivo. En el circuito de abajo, en cambio, el voltaje de entrada está relacionado con la entrada negativa. ¿Sí? Eso ya le dice que va a haber inversión de fase. La ganancia va a ser negativa. Y hemos demostrado aquí con esta formulita que esta ganancia efectivamente es negativa. Bien, entonces, ahora sí, les explico lo que quería hace un momento hacerles caer en cuenta respecto a cómo verificar si su operacional está bueno. Entonces, de lo que hicimos antes, habíamos dicho, ponemos por aquí, por ejemplo, una fuente de polarización de 12 voltios y aquí abajo una fuente de polarización de menos 12 voltios. Primera prueba que ya les expliqué para ver si el operacional está bueno. Usted ponía sus fuentes en vacío, calibraba 12 y menos 12 y después conectaba aquí. Y conectaba acá la otra fuente negativa, ¿no es cierto? La primera parte era medir con esta situación qué voltaje tiene aquí. A ver, qué voltaje tiene en este punto y qué voltaje tiene acá. Si los 12 y menos 12 voltios de sus fuentes se mantienen, ha pasado la primera prueba. Ahora tiene que hacer la segunda prueba. Este terminal de aquí está a 0 voltios, el pin positivo. En el pin negativo también tendría que darle un voltaje muy cercano a 0 voltios, qué sé yo, de 0,01 por ejemplo. Querría decir que el operacional está bueno. Pero si en esta conexión que usted está viendo, en el pin negativo, usted mide con un multímetro en continua y observa que aquí le da, por ejemplo, 1.6 voltios, positivo o negativo, o algún valor parecido que sea bastante diferente al voltaje de 0 que debería darle. Si usted está midiendo este voltaje aquí, como le digo, muy distinto de 0, el operacional está mal y tiene que cambiarlo. No hay nada que hacer allí. Entonces, para comprobar el estado de un operacional, tiene que hacer estas dos pruebas. Primero, conectar las fuentes que midió en vacío, daban 12 y menos 12. Conecte a los terminales de polarización al 7 y al 4 y vuelva a medir allí. Si es que le da 12 y menos 12, pasó la primera prueba. Luego, ¿qué tiene que hacer? Si este terminal positivo está a 0 voltios, mida el voltaje en el terminal negativo. Evidentemente con realimentación negativa, ¿no? Aquí arriba debería darle prácticamente 0. Si es así, funciona su operacional. Pero si en el terminal negativo usted mide menos 2, menos 3, menos 0,7, o más 1, o más 2,
etcétera, voltajes muy diferentes al cero que tiene abajo, el operacional está defectuoso y tendría que cambiarlo, ¿sí? Bien, entonces con estas dos primeras aplicaciones lineales, ¿tiene alguna pregunta hasta allí? A ver, si no tienen preguntas, yo sí les voy a hacer una. Alguien de ustedes tal vez tiene la siguiente duda, pero no pregunta. ¿Y por qué tengo que utilizar aquí dos fuentes? La una de más 12 y la otra de menos 12. ¿Por qué no podría, por ejemplo, poner una de más 12 y aquí abajo tierra? Podría preguntarse eso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para ello, me voy a regresar aquí arriba. Hagamos lo siguiente. Pongamos aquí VCC igual a más 12 voltios. Y aquí abajo pongámosle una fuente negativa de menos 12 voltios. ¿Sí? Ningún problema. Es lo que hemos estado haciendo. En esta condición, les pregunto, sin poner ninguna señal de entrada, ¿no? Es decir, usted parte de esta condición de aquí. En las entradas 1 y 2, simplemente conecta tierra para que esté polarizado el circuito, ¿no? Conecta tierra allí y conectamos la tierra también acá. Entonces las bases están conectadas a tierra y el circuito está polarizado adecuadamente. Ahora miren, lo que me interesa. Si tengo aquí más 12 y acá menos 12, fijémonos en la etapa de salida. Aquí está menos 12. Vamos subiendo por este camino. Transistor 20, 22 ohmios, 22 ohmios, transistor 14 y más 12 voltios acá. ¿Sí? Les pregunto, supongamos que usted tiene un voltímetro de continua y ese voltímetro de continua le aplica aquí, justo en la señal de salida. ¿Qué voltaje en continua creen que tendría en ese punto? Internamente tenemos un circuito bastante grande y posiblemente usted no pueda observar directamente qué es lo que va a pasar con la señal de salida. Pero si usted se fija aquí, veamos en este recorrido de aquí, voltaje de salida, subimos 22 ohmios, base emisor y regresamos a la salida. Ahora hacia abajo, 22 ohmios, base emisor y regresamos a la salida. Y desde este 22 ohmios hacia arriba, transistor, desde este 22 ohmios hacia abajo, transistor. Circuito simétrico. Si es un circuito simétrico desde V sub 0 hacia arriba y también hacia abajo, ¿qué voltaje de continua tendríamos aquí en V sub 0, sabiendo que arriba hay 12 y abajo hay menos 12? ¿Qué voltaje creen que va a haber aquí? 0. A ver, correcto. ¿Quién es usted para anotarle participación en clase? Quinchihuango. Ya, señor Quintihuango, le vamos a anotar. Exactamente, va a haber 0 voltios. La mitad entre este más 12 y este menos 12. Eso quiere decir que al tener aquí una fuente de 12 y menos 12, actuando simétricamente en la polarización, su voltaje de salida sería 0 en continuo. Eso significa que usted con dos fuentes simétricas podría utilizar esto de aquí para amplificar tanto señales de continua
como señales de alterna sin ningún problema, ¿sí? Porque en polarización le está dando 0 voltios acá. No hay ningún inconveniente. Entonces, anotará dos fuentes simétricas de más y menos VCC le permiten amplificar voltajes de continua y también voltajes de alterna, sin inconvenientes. Ahora, eso desde el punto de vista de la salida. Ahora veamos desde el punto de vista de la entrada. Aquí tiene usted su transistor 1 y su transistor 2. Si es que eliminamos las entradas alternas que podría tener tanto aquí como acá, las bases estarían conectadas a tierra, ¿verdad? Entonces, la corriente, voy a dibujarles por aquí, tendría este recorrido. Desde 0 voltios ingresaríamos acá, bajaríamos por este camino, seguiríamos por este colector, seguiríamos por este emisor y llegaríamos a menos 12 voltios que tengo acá abajo. No hay ningún problema. La corriente estaría pasando de 0 voltios en la base hacia un potencial más negativo, que es menos 12 en la parte de abajo. Igual va a suceder con el transistor de acá. Tendríamos una corriente de base, corriente circulando por aquí, bajamos por acá y llegaríamos también a menos 12, sin ningún problema. Arriba 0 voltios, abajo un voltaje negativo. La corriente puede circular de esa forma, ¿sí? Ahora bien, este es el caso de polarización con dos fuentes simétricas. Ahora, veamos. ¿Qué ocurre si es que en vez de poner la fuente negativa en la parte de abajo, hacemos una conexión aquí que venga a tierra? Ahora ponemos tierra aquí. Una tierra grandota ya. Ahí está tierra. Si le ven, la corriente estaría bajando por aquí, por la etapa de salida, desde el mayor potencial que es 12 voltios hasta tierra en la parte de abajo. No hay ningún inconveniente allí. Pero, ¿cuál sería el voltaje que tendríamos en la salida? 12. No, Sería 12 menos el voltaje, la caída de voltaje en la resistencia de 22 ohmios. ya, entonces aquí tenemos que analizar así. De aquí hacia arriba, ¿qué tiene? 22 ohmios transistor. Y de aquí hacia abajo, ¿qué tiene? 22 ohmios transistor. El circuito otra vez es simétrico. De polarización vamos a tener, si arriba hay 12 y abajo hay 0, en este punto va a tener usted 6 voltios, la mitad, ¿sí? Entonces, primer problema. Debido a polarización, aquí usted ya tiene una componente de continuo. Por lo tanto, este circuito no le serviría para amplificar señales de continuo. ¿Por qué razón? Imagínese que usted pone un voltaje de continuo en alguna de las entradas y lo que aspira a obtener es un voltaje de salida, digamos, de 3 voltios positivos. ¿Cuánto realmente estaría saliendo aquí? 3 más el 6 de polarización. Tendría 9 voltios y eso no es lo que queremos. Entonces, si usted polariza así, con una sola fuente, tiene este problema. No le sirve el circuito para amplificar señales de continuo, porque lo que usted espera obtener estaría sumándose con estos 6 voltios de aquí. Primer problema. Luego, ¿qué es lo que pasaría desde la entrada? Ahora mire, ¿creen ustedes que esta circulación de corriente que aparece aquí, que pusimos en el caso anterior, puede darse en este caso? La corriente podrá venir de 0 voltios, bajar por aquí y llegar otra vez a este punto abajo que vale también 0 voltios. No. No hay diferencia de potencial entre la base de los transistores de entrada con el potencial que tengo abajo. Entonces, aquí no estarían siendo polarizados estos transistores.
Por lo tanto, su circuito no funcionaría bien. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer allí? Dar voltajes de continua externamente a las bases de estos dos transistores, ¿sí? Para que la corriente ya pueda bajar. Es decir, por ejemplo, poner en las dos bases de aquí fuentes de 6 voltios. Ahí sí, si es que las bases están a 6 voltios, la corriente ya podría bajar. Y aparte de esos 6 voltios de polarización en las bases, deberíamos poner filtros capacitivos para a través de ellos alimentar con señal alterna. ¿Sí lo ve? Entonces, esos son los problemas de polarización con una sola fuente. Bien, recomendación entonces, si usted quiere amplificar señales de continua o señales de alterna, utilice dos fuentes simétricas. Con eso se evita problemas de este tipo. Bien, ¿alguna pregunta? Hasta allí. Entonces, si es que no hay preguntas, por el momento vamos a terminar la clase en este punto.